Saludos cordiales, estudiantes de la Maestría de Gestión Hospitalaria de la Universidad de El Salvador. Estamos ya en esta videoconferencia 2 y vamos a desarrollar y continuar con un tema de relevancia ya estrictamente vinculado al derecho sanitario y legislación en salud. Por tanto, pretendemos en el desarrollo de esta videoconferencia 2 que haya un nivel de intercambio y de aplicación práctica también para que ustedes puedan identificar aspectos claves que se encuentren contenidos en la legislación sanitaria, en la legislación de salud. Así es que les vamos a pedir que tengan a la mano una ley salvadoreña que se relacione con la legislación en salud para desarrollar en el transcurso de esta videoconferencia el ejercicio, ¿verdad? Tendientes a que usted tengan ya esas habilidades que como personal de salud puedan tener una lectura rápida, una lectura dirigida, una lectura inteligente de un documento legal como lo que representa una ley, de tal forma de que una vez identificados los puntos clave, ustedes puedan tener un criterio, ¿verdad? Un criterio de aplicabilidad, de reforzamiento de la visión del principio de legalidad que como gerente usted debe de desarrollar en el establecimiento que se encuentre a su cargo. Vamos a iniciar con la presentación de este interesante tema. Y ustedes, como siempre, me confirman si pueden visualizar ya la presentación. ¿Qué es? Sí, maestro. Muy bien, una aproximación al derecho sanitario e interpretación de la legislación en salud, ¿verdad? Porque es un tema permanente que el gerente de salud debe tener mucha claridad. Recordarle la importancia de su participación en el aula virtual, en el foro y en los formatos de ensayo que ustedes están entregando. Ya se está recibiendo unos trabajos de parte de ustedes, ya he calificado algunos y en el transcurso de este fin de semana se van a calificar todos para que tengan una claridad de cómo vamos en este módulo. Vamos a dar un pequeño repaso de la videoconferencia 1, solo temas claves para reforzar lo que nos corresponde en estos temas que desarrollaremos en esta videoconferencia 2, una aproximación al concepto de derecho sanitario y legislación en salud, los componentes de la legislación en salud en la realidad salvadoreña y la metodología que yo les planteaba que haremos trabajos de carácter práctico en el desarrollo de esta videoconferencia de tal forma que ustedes puedan darle una lectura dirigida al contenido de la legislación en salud. Vamos también a compartir un poco cómo la realidad de fragmentación y segmentación incide en el contenido de la legislación en salud, pero también en el funcionamiento de las instituciones sanitarias en El Salvador. Recuerden que su participación es la evaluada en el desarrollo de esta videoconferencia 2, así es que levanten su mano virtual, yo termino la idea y le doy a usted su participación. De igual forma, voy a abrir espacios con preguntas dirigidas por si alguien no ha participado, tenga la oportunidad de dar su punto de vista, ¿verdad? Recuérdese que ya a este nivel no hay un punto de vista correcto o incorrecto. Aquí estamos construyendo conocimiento entre profesionales, siéntase en suficiente confianza. Lo importante es que después de este módulo usted ya tenga un criterio analítico desde una perspectiva del principio de legalidad, desde una perspectiva que le dé la certeza jurídica en el accionar que como gerente en salud diariamente usted debe desarrollar en los establecimientos. Por tanto, aprovechemos ahorita, ¿verdad? Aquí no se trata de encontrar la pregunta correcta o la intervención correcta, sino que construir conocimiento, ¿verdad? A partir de si usted tiene algún comentario, alguna duda, alguna valoración, es buena darla a conocer para que también alguien más pueda aprender de la experiencia profesional que usted tiene.
Vamos a ir desarrollando también en el desarrollo de esta videoconferencia los temas clave que vamos a estar discutiendo en el aula virtual en la siguiente semana. Tratamos, pues, que usted sea capaz de interpretar el derecho sanitario salvadoreño, una aproximación al cuerpo central y fundamento operativo del derecho sanitario, y, por supuesto, conocer la metodología de los contenidos de la legislación en salud con énfasis en El Salvador. Recordamos de la videoconferencia anterior que les presentamos la pirámide de Kelsen. Ya ustedes desarrollaron toda una línea de discusión en el foro asincrónico 1 y hicieron los énfasis de la importancia de conocer la Constitución de la República, que se encuentra en la cúspide. Es la ley primaria, es la ley sobre la cual se basa todo el ordenamiento jurídico en El Salvador, y que de su contenido debemos de conocer el componente sanitario. Por supuesto, en el segundo escalón de importancia se encuentran los tratados internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa de El Salvador. Acá también es importante conocer aquellos vinculados a la salud, ¿verdad? Por ejemplo, el muy conocido Convenio Marco para el Control del Tabaco, que ha permitido a nivel mundial incidir sobre el tabaquismo y dar claridad sobre el impacto de salud pública que representó el tabaquismo y que ahora con los cigarrillos electrónicos tiene nuevos retos a plantearse en las nuevas generaciones. De igual forma, hay leyes secundarias. Aquí ubicábamos los códigos, que es un conjunto de leyes de un tema en específico, y todas las demás leyes, ¿verdad? Nosotros debemos de dar énfasis a la legislación en salud, o sea, aquellas leyes vinculadas a la salud, que en El Salvador tenemos, por ejemplo, algunas que han sido de reciente promulgación, como la ley Nacer con Cariño, la ley El Amor Convertido en Alimento, o la ley que tenemos que estar pendientes, que se están discutiendo. Yo me di cuenta, por ejemplo, que en la Asamblea Legislativa hay una discusión respecto a la ley para la prevención y control de la tuberculosis, que es de recién información ese tema y que debemos de estar pendientes una vez se promulgue. Una de las últimas leyes ha sido lo que les comentaba en el foro sincrónico 2 respecto a la ley para la prevención, tratamiento y atención integral del cáncer, que ya se encuentra vigente y que hay grandes retos en el país para desarrollar su implementación. De igual forma, en el escalón inferior de la pirámide de Kelsen hay reglamentos de leyes, ¿verdad? Cada ley requiere un reglamento específico para desarrollar las partes operativas. A diferencia de las leyes y el código que las aprueba, las promulga la Asamblea Legislativa, los reglamentos de leyes es una facultad del órgano ejecutivo. De igual forma, hay ordenanzas municipales, hay muchas ordenanzas, por ejemplo, para el control del dengue en muchos municipios, y que estas son leyes a nivel municipal, ¿verdad? Si se promulga una ordenanza por parte del Consejo Municipal, es de aplicabilidad en los municipios, ¿verdad? Donde se aprueba. Ya en un municipio de La Paz ya no se aprueba esa ordenanza y debemos de distinguir del homónimo de aquellos trabajadores que se encargan de la limpieza en los establecimientos, que también se les llama ordenanzas, pero que en este caso nos referimos a leyes de aplicabilidad en cada municipio aprobadas por el Consejo Municipal. Yo siempre hago un énfasis a los estudiantes que el Consejo Municipal es el único que se escribe con doble C, con C o con CC, ¿verdad? No es CS, para evitar confusiones. Hay decretos, acuerdos, órdenes y resoluciones que diariamente los titulares facultados están promulgando. Por supuesto, nosotros debemos de estar pendientes del ente rector, en este caso del Ministerio de Salud, que es el ente encargado de estar promulgando acuerdos, decretos vinculados a la salud. También en la clase anterior de la videoconferencia 1 vimos la pirámide de los instrumentos técnicos jurídicos y planteamos que en la cúspide se encuentran las políticas, las normas sanitarias y los listados oficiales de medicamentos. Acá es de mencionarles que hay esta cúspide son
los instrumentos técnicos jurídicos que se publican en el diario oficial. Por tanto, tienen en la cúspide, esta no sustituye la pirámide de Kelsen, ¿verdad? Es la pirámide de Kelsen y abajo estaría esta pirámide, ¿verdad? De tal forma de tener claro que hay un conjunto de documentos regulatorios que el ente rector, en este caso el Ministerio de Salud, es el encargado de promulgarlo. También vimos en la videoconferencia anterior que debemos de conocer del derecho y que este tiene dos grandes ramas, el derecho público y el derecho privado. Dentro del derecho público que se encuentra en igualdad, que el Estado en su uso de prerrogativa hace valer su accionar estatal, debemos de conocer el derecho administrativo como gerentes en salud. Y una de las ramas del derecho administrativo es el derecho sanitario. Pero por el otro lado, el derecho privado, ahí sí hay igualdad entre las partes, de tal forma de que un contrato de arrendamiento de una casa, aunque sea el Seguro Social o el Ministerio de Salud quien lo vaya a arrendar, entra en una negociación de iguales para definir cuál va a ser el canon de arrendamiento. Y eso ya entra dentro del derecho privado. Pero también les planteé que hay una nueva tendencia de clasificación del derecho, que hoy ya va más dirigida hacia los ámbitos del conocimiento. Con la explosión tecnológica del siglo XXI, es tanto los ámbitos del conocimiento que se ha determinado que el derecho se clasifique dependiendo de las áreas del conocimiento, derecho informático, derecho nanotecnológico, y el derecho vinculado a la salud. Hay varias vertientes como el derecho biomédico, que es el encargado del ejercicio de las profesiones vinculadas a la salud, el derecho sanitario que dijimos que promulga el estudio de la aplicabilidad de las leyes relacionadas a la salud, pero también de la incidencia que los ciudadanos tienen con el Estado, ¿verdad? Y el mecanismo de comunicación entre el Estado y la ciudadanía, tendientes a mejorar el derecho a la salud. Y el derecho farmacéutico, que es el encargado de regular las tecnologías sanitarias. Yo les mencionaba que con la promulgación de la ley de medicamentos en el 2012, el país hubo todo un desarrollo de este componente de derecho farmacéutico, a tal punto que de la ley de medicamentos hay 5 reglamentos de ley y hay una gran cantidad de instrumentos técnicos jurídicos que se desarrollaron. No podemos olvidar también que se promulgó la ley de vacunas, que también vino a estar considerada dentro de la ley, dentro del derecho farmacéutico, porque es una de las tecnologías sanitarias. De tal forma que también hubo un gran avance dentro de la perspectiva de legislación en salud en estos temas relacionados al derecho farmacéutico en El Salvador y que debemos de conocer, ¿verdad? Debemos de estar pendientes de su desarrollo porque forman parte de esta nueva tendencia de clasificación del derecho. Estuvimos compartiendo los 10 temas claves del gerente en salud. En este no le vamos a dar mucho énfasis porque ya estuvimos dándole un repaso al final de la videoconferencia, perdón, del foro sincrónico 1. Por tanto, creo que también ustedes ya desarrollaron una línea de discusión y un trabajo tendientes a conocer estos ámbitos vinculados a aspectos claves que el gerente en salud debe de conocer y que no debe dejar por fuera, ¿verdad? Y que en muchas ocasiones, ni aún en los procesos de nombramiento en las instituciones, no se les advierte a los personales de salud. Ya Douglas Arteaga nos planteaba también el hecho de estar pendiente de la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, donde se debe declarar, ¿verdad? Cómo se encuentra el aspecto patrimonial a la hora de ingresar a la jefatura y de igual forma cuando finalice uno el periodo debe de entregar la respectiva declaratoria para que lo exoneren totalmente de cualquier enriquecimiento ilícito. Esos puntos clave no te los comparten
y para mí considero de importancia que ustedes lo tengan dentro de ese conocimiento. También estuvimos viendo en la pirámide de Kelsen, en la cúspide se encuentra la Constitución de la República, y por eso es importante conocer el componente de salud que se encuentra en nuestra Constitución vigente, que ya dijimos que es de 1983. Hicimos un recorrido de las 16 constituciones que nuestro país ha tenido y que ha reflejado nuestro país convulso, falto de recursos e inequitativo, que se ha traducido siempre en conflictos sociales, y cómo en los diferentes periodos históricos ha sido importante el hecho de reconocer que en la actualidad nos encontramos en un periodo de posguerra, ¿verdad? Producto de una guerra civil de poco más de una década, y que es necesario estar pendiente del desarrollo constitucional en nuestro país. Actualmente hay una discusión de reformas constitucionales de las cuales debemos de estar claros, que históricamente ha significado golpes de Estado y ha significado aspectos de prolongación del periodo presidencial, que en muchas ocasiones ha generado tensiones en nuestro país. Pero la constitución vigente es la de 1983, y que tiene componentes relacionados a la salud que el personal que estamos en dicho ámbito debemos de conocer. Desde el artículo 1 te plantea que se reconoce a la persona humana, se dice así para diferenciarla de las personas jurídicas, ¿verdad? Que es el origen y fin de la actividad del Estado. Y te plantea que es obligación del Estado asegurar la salud en el artículo 1. En el artículo 2 te plantea la importancia del derecho a la vida y a la integridad física, que por supuesto está vinculado directamente con el personal de salud. Posteriormente, en el artículo 35, define que el Estado protegerá la salud física, mental y moral de los menores, entendido en la actualidad como la niñez y la adolescencia. Pero de igual forma va a brindar la asistencia integral pertinente. En el artículo 42 se reconoce el derecho de la mujer trabajadora para el descanso remunerado antes y después del parto, ¿verdad? De tal forma de que este periodo de posparto sea reconocido y respetado en la mujer trabajadora. El componente directamente de salud inicia con la sección cuarta, la salud pública y asistencia social, y en el artículo 65 es el fundamento legal del reconocimiento de la salud como un derecho, y te plantea que la salud es un bien público. Por tanto, el Estado es el responsable de organizar y vigilar el Sistema Nacional Integrado de Salud. Aquí hicimos un énfasis sobre la importancia de conocer el concepto de bien público, y son aquellos que no son excluibles y no son rivales, para que no haya un prejuicio en su uso y disfrute, de tal forma que es de la administración de asuntos de la sociedad en general, ¿verdad? Pertenecen a todos los habitantes sin exclusión. Por tanto, la importancia que la salud tenga un nivel de que resuelva y que logre dar respuesta a los diferentes compromisos de la salud que cualquier persona humana pueda presentarla. Implica pues una gran responsabilidad para prepararse a los gerentes de establecimientos de diferente complejidad para estar acorde a dicha pretensión constitucional. Posteriormente repasamos el artículo 66 relacionado a la asistencia gratuita, ¿verdad? Y en aquel tiempo se hacía un énfasis en las enfermedades transmisibles. De igual forma, reconoce a las profesiones de la salud en el artículo 67 desde un punto de vista esencialmente técnico. De ahí la importancia de las leyes vinculadas al ejercicio profesional de salud. En el artículo 68 estuvimos haciendo énfasis que la única institución que se conoce con el nombre completo en El Salvador, en su constitución, es el Consejo Superior de Salud Pública y las juntas de vigilancia respectivas.
Ya recalcamos que son 7 juntas de vigilancia y que las demás que no tienen su propia junta están reguladas por la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica. El artículo 69 te dan diferentes ámbitos de control permanente por parte del Estado, los productos químicos, dijimos el Ministerio de Agricultura y Ganadería y otra parte el Ministerio de Salud, los farmacéuticos, la Dirección Nacional de Medicamentos, los veterinarios, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, la calidad de productos alimenticios, es el Ministerio de Salud quien se encarga con una responsabilidad subsidiaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería y la Defensoría del Consumidor, y las condiciones ambientales, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Todo esto con el objeto de garantizar la salud en general de la población. Y finalizamos con el artículo 70, donde el Estado es el encargado de asumir la responsabilidad ante los indigentes o las personas con edad o incapacidad físico-mental que sean inhábiles para el trabajo. Todos estos nos hace la importancia que nosotros tengamos claro el concepto de derecho sanitario, entendido que va más allá del conocimiento del ordenamiento jurídico, pero fíjese que en nuestro caso hay una limitante tan grande que ni siquiera conocemos el ordenamiento jurídico vinculado a la salud. Y eso ustedes ya lo planteaban en otros encuentros, que es una limitante de nuestra formación académica. Y por eso la importancia que ustedes estén en este módulo. Porque se debe de interpretar y aplicar los fundamentos constitucionales que acabamos de ver, pero también los tratados internacionales relacionados a salud, el Código de Salud y otras leyes. Pero de igual forma, los instrumentos técnicos jurídicos que forman parte del marco regulatorio del sector sanitario. Todo esto para hacer valer el derecho humano a la salud. Por tanto, ya dijimos que el derecho sanitario tiene 3 ámbitos. El conocimiento y aplicación oportuna de la legislación en salud, las acciones de salud pública producto de la interrelación del Estado y la ciudadanía y la relación, perdón, y las relaciones del ciudadano con el sistema sanitario, con la autoridad sanitaria. Por eso es importante conocer algunos organizaciones de la sociedad civil que están vinculadas al tema de salud. Ustedes ya habían mencionado, por ejemplo, a Calma, al Foro Nacional de Salud, y a SADI, que es la Asociación Salvadoreña de Diabéticos. Hay una Asociación Salvadoreña de Pacientes Renales que están incidiendo en cada una de sus áreas. Yo conozco también una asociación de pacientes de psoriasis muy activa. Hasta me invitaron a mí a un encuentro de ellos muy activos, y que es importante tenernos en cuenta para desarrollarlos. Ahora, ustedes deben de diferenciar el concepto de legislación en salud. Primero, hay un tema general, hay un concepto general, perdón, de legislación, que es el cuerpo de leyes que regulan determinada materia o ciencia, o al conjunto de leyes a través del cual se ordena la vida de un país. Esa es la legislación, ¿verdad? En general. Pero legislación en salud es el conjunto de leyes e ITJ relacionados a la salud que le dan el soporte legal al accionar sanitario de un país. Entonces, por ello es importante conocer las leyes que están relacionadas a la legislación en salud en El Salvador. Y esto se diferencia el derecho sanitario como una gran sombría, ¿verdad? Conceptual, donde se nutre, donde se estudia aquellos grandes temas de la realidad nacional que requieren que se creen leyes. Entonces se dice que en aquellas sociedades donde hay muy poco desarrollo del derecho sanitario, porque no hay discusiones relacionadas, por ejemplo, para mí sería un tema de interés estudiar la salud pública actualmente con el gran problema de tráfico en nuestra ciudad, y cómo desde la perspectiva de salud pública se le da solución a dicha problemática.
Y no solamente es un problema de transporte, sino que también de salud pública. Entonces, el derecho sanitario es el encargado de esa gran sombría conceptual que está nutriendo a la sociedad para que surjan nuevas leyes tendientes a que respondan a la necesidad de hacer valer el derecho humano a la salud. No sé si en esto se tiene claridad de la diferencia de los dos grandes conceptos. Me gustaría escucharlos a ustedes al respecto. ¿Qué opinan? ¿Se entiende esa gran diferencia en cuanto al derecho sanitario como una rama de conocimiento y que te permite estar nutriendo a la sociedad del conocimiento de tal forma de que la sociedad política que se representa en la Asamblea Legislativa tenga propuestas de la sociedad para estar actualizando leyes vinculadas a la legislación en salud? ¿Qué otro tema considerarían ustedes importante que el derecho sanitario lo estudiara para que diera origen a el aspecto de legislación en salud? Adelante, Sonia Martínez. Buenas tardes. A mí me llamó la atención lo que usted acaba de mencionar, ¿verdad? Las dificultades para el transporte, pero creo que también, por ejemplo, todo lo que hemos oído mencionar de esa nueva ley que va a haber de tránsito, ¿verdad? Va enfocado también a una de las principales causas de mortalidad, que son los accidentes de tránsito, ¿verdad? Y sobre todo en las personas que se conducen en moto. Entonces, aunque no es algo relacionado directamente con la salud, influye en alguna manera con las emergencias que atienden hospitales quirúrgicos principalmente, ¿verdad? Sí. Que son los lesionados por accidente. Entonces, no sé si ahí se podría considerar que eso puede abarcar también parte de la legislación en salud. Fíjese que sí, ¿verdad? En la medida de que la alta accidentabilidad vial en nuestro país cobró en el año de 2022 un aproximado de 4 salvadoreños diarios, y que de estos el 45% representaban motociclistas, se considera un tema de relevancia para la salud pública por el impacto en los costos de atención que significa de estas personas lesionadas en accidentes de tránsito. Más allá del aspecto de ordenamiento vial y de el aspecto de la ley de tránsito, le corresponde al derecho sanitario estar dando elementos que regulen ciertos ámbitos de la realidad salvadoreña, ¿verdad? Y que una vez solventado van surgiendo otros, ¿verdad? Otros retos, pero no es estático. Por eso el gran reto que tienen los gerentes para estar pendientes de proponer temas para la discusión nacional desde una perspectiva técnica, ¿verdad? Adelante, Douglas Arteaga. Quizás, doctor, aunado a lo que menciona la doctora Martínez, también, y colocando el ejemplo, siguiendo el ejemplo que usted dejó, también podría retomarse la parte de salud mental, lo que genera bajo el contexto el estrés al desplazarse, al generar un congestionamiento extremo. Estaba viendo en algunas noticias que personas que vienen de Chalatenango, Sí. Sale el autobús a las 3:15 de la mañana y están aquí ya 7:10, 7:30. Entonces, todo ese lapso de tiempo me genera un estrés y un problema mental. Y eso va aunado, agregado a lo que menciona la doctora, a los posibles accidentes de tránsito que podrían prevenirse por el mismo estrés que genera esa situación. Así es. Imagínense ustedes también, por ejemplo, el tema que representa las quemas de caña en el norte de San Salvador. Y no sé si ustedes hasta habían unas publicaciones que decían que en El Salvador no nevaba, pero sí caía ese carboncito. No sé si en sus casas pasa eso. Entonces, a mi criterio, es un tema vinculado a la salud que es necesario discutirlo y regularlo. Y esto
le corresponde al derecho sanitario, el fundamentar, identificar el tema, porque tiene un aspecto de relevancia para crear una ley. Por tanto, no lo debemos de confundir que toda investigación científica y académica está vinculada al derecho sanitario. Solamente aquellas que generan una promulgación de una ley específica es la que se debe estar al tanto, ¿verdad? Entonces, la importancia de la disciplina del derecho sanitario parte de la posibilidad que existan profesionales estudiosos en dicho ámbito. Yo lo que esperaría a futuro es que de todos los estudiantes, ya van alrededor de 9 años que estoy tratando de incidir en estos temas, se logre desarrollar un posgrado en Derecho Sanitario y Legislación en Salud y que se comiencen en el país a producir conocimiento para avanzar en el ejercicio pleno del derecho humano a la salud. Adelante, Mayra Lizeth Enríquez. Gracias, buenas tardes, maestro y compañeros. Usted mencionó que qué otros temas pudiéramos nosotros abordar para que se viera en el derecho sanitario y Sí. que tal vez no están como creadas. Yo pensaba en cuanto a una normativa o una ley que tenga el enfoque a la mujer y no Sí. como se ha visto en otras ocasiones, solo lo del cáncer, mamas y que tenga hijos, una mujer, ¿verdad? Sí. Una mujer por triple jornada laboral o por la triple Sí. jornada, si recuerdan, genera estrés. El estrés Sí. se desemboca en múltiples enfermedades y es lo que nos está llenando los hospitales. Si vemos, en su mayoría hay más mujeres consultando. Sí. Entonces sería bueno ese enfoque para ver desde diferentes puntos: salud mental, el ingreso de enfermedades, menos costo económico, menos ingresos hospitalarios. Entonces, creería yo que por ese lado falta. Hace un tiempo hubo una norma, me recuerdo que era para el hombre. Sí. Hablaba de una consulta médica, ¿verdad? Hablaba de chequeos, muy poco fue el realce en el sentido de que en la cultura los hombres poco consultan. Pero la Sí. mujer no, ¿verdad? La mujer pasa solo casi en los hospitales. Entonces, quizás ese enfoque sí faltaría, ¿verdad? Para ahondarlo más. Solamente ese aporte. Muchas gracias, doctor. Gracias. Sí, y como ustedes miran, en la medida que uno va explorando, va identificando temas, dependiendo del ámbito profesional donde nos desenvolvemos, que es necesario que estén regulados, ¿verdad? De tal forma de que como sociedad salvadoreña avancemos. Muy bien. Entonces, es importante el estar pendiente de cómo se desarrolle esta discusión. Me confirman si ya pueden ver la diapositiva. Sí, ya se puede. Sí. Gracias. Entonces, debemos de tener claro quiénes dan origen a la legislación en salud en El Salvador. Porque conocer no solamente su origen, sino que su aplicación en el ordenamiento jurídico es de mucha importancia para el gerente en salud. Y debemos de identificar, por ejemplo, que hay diferentes instancias que promulgan. Cuando digo promulgan, es que aprueban documentos regulatorios que tienen que ver con salud y que el gerente debe de ubicarlos porque también en salud no nos orientan al respecto. Por tanto, iniciemos con el órgano legislativo, entendido como la Asamblea Legislativa en El Salvador. Somos unicamerales. En otros países hay 2 cámaras, ¿verdad? Como en Estados Unidos, ¿verdad? Que hay 2 cámaras, el Congreso y el Senado. Aquí solo tenemos una asamblea. El órgano legislativo, la Asamblea Legislativa, ¿qué tipo de instrumentos aprueba? Ratifica los instrumentos internacionales y aprueba los códigos y las leyes. No hay ningún código de salud, de comercio, tributario, código penal, código civil,
que no haya sido aprobado por la Asamblea Legislativa. Y todas las leyes las aprueba la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Ahora, el órgano ejecutivo, como ya lo había mencionado, representado por el presidente de la República, es el encargado de aprobar los reglamentos de las leyes y los acuerdos y decretos ejecutivos. El Ministerio de Salud es el encargado de aprobar los instrumentos técnicos jurídicos. Y como el Código de Salud y la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud le da la rectoría al Ministerio de Salud, estos se aplican en todo el Sistema Nacional Integrado de Salud. O sea que tanto el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial como el Instituto Salvadoreño del Seguro Social deben de estar pendientes de los ITJ que promulga el MinSal como ente rector. De igual forma, el Consejo Superior de Salud Pública aprueba los requerimientos técnicos administrativos, RTA, que son de aplicabilidad en el ámbito del Consejo. Hay unos organismos vinculados al Sistema Nacional de Calidad que también aprueban documentos relacionados a la salud. Y me refiero al Organismo Salvadoreño de Reglamentación Técnica, o SARTEC, que es el encargado de aprobar los reglamentos técnicos salvadoreños, RTS, y estos están vinculados principalmente a temas relacionados a inocuidad de alimentos y a productos farmacéuticos. Fíjese que la Dirección Nacional de Medicamentos no se complica, no está promulgando documentos, ningún tipo de instrumento, sino que son reglamentos técnicos salvadoreños que promulga en los procesos OSARTEC, cumpliendo con criterios del Organismo Mundial del Comercio, OMS, para que entren en vigencia. Otro de los organismos relacionados al Sistema Nacional de Calidad es OSN, que es el Organismo Salvadoreño de Normalización. Este es el encargado de aprobar las normas técnicas salvadoreñas. Estas son de aplicabilidad voluntaria. No sé si ustedes han escuchado las normas ISO. El representante en El Salvador de las normas ISO es el Organismo Salvadoreño de Normalización. Y al traducirlas serían normas técnicas salvadoreñas, ¿verdad? Pero de igual forma existen los reglamentos técnicos centroamericanos, RTCA, que no solamente regulan aspectos de medicamentos, farmacéuticos, insumos, varios relacionados a la salud, que son promulgados por el Consejo de Ministros de Integración Económica, COMIECO, que son los ministros de Economía de la región centroamericana. Si a mí me preguntaran si COMISCA, que es el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica, debería de promulgar mejor los RTCA vinculados a la salud, yo estaría de acuerdo, pero el COMISCA no ha llegado a ese nivel de promulgación, pero sí COMIECO. Entonces, cuando ustedes estén frente a un documento, deben primero identificar cuál fue la instancia que lo aprobó, que lo promulgó, para que ustedes se ubiquen el nivel de documento que ustedes tienen para aplicarlo como gerente en salud. No sé si tienen preguntas acá. ¿Queda claro? Sí, maestro. Muy bien. Entonces, dentro de la legislación en salud, debemos de tener que las leyes pueden ser de componente de atención sanitaria, de componente orgánico, de componente garantista y de componente mixto. Y que las leyes pueden tener varios artículos de un componente y de otro. ¿Cómo vamos a entender entonces las diferentes leyes? Permítame, quiero ver si está de acá. No, no está. Vaya, las componentes de atención sanitaria son aquellas que se encargan de describir la forma en cómo se va a atender alguna enfermedad determinada, que le da la orientación a los personal de salud de la forma como se va a desarrollar una atención específica
de una enfermedad determinada. La mayoría de instrumentos técnicos jurídicos orientan en este componente de atención sanitaria, pero tenemos, por ejemplo, la Ley para la Defensa y Control del Paludismo, que te definía todas las acciones, principalmente vinculadas a control ambiental para erradicar el paludismo hasta que se erradicó en el país. De igualmente la Ley para el Control del Tabaco, que te define criterios para atender la epidemia del tabaco en el país, o la ya derogada la Ley de Protección, Promoción y Apoyo a la Lactancia Materna, que te daba herramientas para la atención y promoción de la lactancia materna en el país. Ahora esta ley fue sustituida por la Ley Amor convertida en alimento para el fomento, protección y apoyo de la lactancia materna. También hay otras leyes de la legislación en salud que se caracterizan por su componente orgánico. Estas leyes de componente orgánico son las que te describen cómo va a estar organizado una institución de salud. Aquí a la cabeza tenemos, por ejemplo, la ley del Consejo Superior de Salud Pública y las juntas de vigilancia profesionales, o la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud, que te describe cómo va a estar organizado el sistema, o la ley del CIBASI, que el nombre real debería ser la Ley Orgánica del Ministerio de Salud, o la ley del Seguro Social, la ley del ISBM, la ley de Fosalud. Como describen la forma en que va a estar organizada esa institución, son leyes de legislación en salud del componente orgánico. Las leyes del componente garantista son aquellas que reconocen derechos. A la cabeza tenemos la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes y Prestadores de Servicios de Salud, porque le está reconociendo derechos. Pero de igual manera, la Ley de Prevención y Control de la Infección Provocada por VIH, que le reconoce derechos a las personas con VIH en El Salvador. Y hay algunas leyes que tienen de los tres componentes: componente de atención sanitaria, componente orgánico, componente garantista, y estas son las de componente mixto. ¿Cómo va a hacer usted para identificar si una ley es del componente de atención sanitaria, del componente orgánico, del componente garantista o del componente mixto? Pues tiene que ver cuántos artículos tiene la ley. Gracias a Dios, solamente el Código de Salud es una ley bastante extensa. De ahí todas no superan los 50 artículos. Y usted cuenta los artículos que tengan que ver con el componente de atención sanitaria. Pero algunas leyes, como están mezcladas, por eso están así, entremezcladas, tienen una parte de componente orgánico, pero también una parte de componente garantista. Pero si sobrepasa el 50% más uno de los artículos vinculados a un componente, usted lo va a clasificar así. Por ejemplo, si una ley del Sistema Nacional Integrado de Salud te dice cómo se organiza el ministerio, tú cuentas todos los artículos, ¿verdad? Pero hay más que unos 10 artículos de atención sanitaria, los cuentas en ese componente. Pero si el 50% más uno de esta ley tiene componente orgánico, se clasifica como componente orgánico. No sé si ustedes tienen preguntas al respecto, porque esto es bien importante para que usted logre identificar cómo es la clasificación de las leyes por componentes. Adelante, por favor, Yanira Galicia. Sí, buenas tardes, maestros, compañeros. Maestros, quiero preguntarle con respecto a eso que nos está diciendo. Es muy interesante. Los componentes son tres: Sí. el sanitario, el orgánico y el garantista. Estos componentes Y el mixto. y el mixto, cuatro. Sí, Son serían cuatro, sí. Ajá. Estos, algunos de ellos, como usted dice, tenemos que contar los artículos que puedan tener. Algunos comparten artículos. O no, cada uno tiene su grupo de artículos que los identifica, o el mixto tiene de dos componentes, y esos, sí. Sí, el Esa mixto parte, es cuando usted cuenta todos los artículos de las leyes. Digamos que la ley tiene 100 artículos, ¿verdad? Y usted comienza a contarlo y 25 artículos son del componente garantista.
25 artículos son de atención sanitaria y 25 son orgánicos, ¿verdad? Ninguno llega al 50%. 50. Ninguno llega porque todos están casi al mismo nivel. Entonces esa ley sería del componente mixto. El ejemplo más clave de componente mixto que tenemos es el Código de Salud, porque el Código de Salud tiene del componente orgánico, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, se desarrolla todo el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral en el Código de Salud. Y ese es del componente orgánico, porque te dice cómo va a estar organizado el IRRI. Pero también el Código de Salud te define todos los aspectos de atención vinculado a las responsabilidades del Ministerio de Salud. Es otro gran componente del mismo Código de Salud. Pero hay otro también que te define una parte de los derechos de los pacientes, que sería del contenido garantista. Entonces, como ninguno alcanza el 50% más uno de los tres componentes, se clasifica como componente mixto. Mixto, eso. Gracias, maestro. Muy bien. ¿Alguien más? Porque es importante que tengan claro esta primera aproximación a los componentes de la legislación en salud. ¿Alguien quisiera hacer un esfuerzo con la ley que dije que buscaran? Adelante, por favor, Sonia Martínez. Bueno, en mi caso había buscado lo que es la ley de medicamentos, ¿verdad? La ley de medicamentos, interesante. Muy bien. Entonces, ¿cuántos artículos tiene la ley? Tiene... Solo mire el total de 101. 101, muy bien. Entonces, de entrada, solo por aspecto de aproximación, debemos de conocer que esta ley te define, por ejemplo, cómo va a estar organizado la Dirección Nacional de Medicamentos. Sí. Y te define también las responsabilidades de las inspecciones, pero también le da derechos a las personas respecto al precio máximo de venta al público. Entonces, esta ley tiene un componente garantista y un componente orgánico, pero la mayoría de esta ley es de componente orgánico. Ustedes deben de comprobarlo. No sé si me expliqué, Sonia Martínez. Sí, requeriría más tiempo porque uno vaya viendo cada artículo, ¿verdad? Pero eso sí. Solo por aspecto de que ustedes vayan dándole ese enfoque para ir manejando los conceptos. Adelante, Douglas Arteaga. ¿Cuál ley escogió? Fíjese, maestro, que yo encontré la ley de salud mental. Muy bien, la ley de salud mental. ¿Algún comentario que quisieras hacer respecto Pues, a los componentes? Sí, en base a los componentes son 28 artículos. Mire, chiquito, vea, 28 es pequeño, artículos. Sí, Ajá. En el cual habla acerca del manejo o las disposiciones generales de la ley y de lo mismo la responsabilidad en diferentes ámbitos, en el educativo, en el penitenciario, sí. Y en los grupos etarios también, de la niñez, adolescencia, sí. Hasta habla del ámbito militar y laboral. Sí. Y se enfoca en las... Para mí tendría que ser quizás una sanitaria porque se orienta específicamente a la parte de salud mental, ¿verdad? Excelente, excelente. Del área. Y ¿qué más decirle? Pues quizás seguía en base a esta parte y aclara también los roles de los derechos y el apoyo que tiene que recibir la familia. Muy bien, entonces ya esa partecita sería el componente garantista, pero como tú lo mencionaste, la gran mayoría de la ley te está diciendo cómo van a ser diferentes sectores para atender la salud mental. Entonces estamos hablando que estamos de una ley de atención sanitaria. Excelente. Mayra Enríquez, ¿cuál ley había escogido? Sí, maestro, busqué la ley de atención al adulto mayor. Tiene 41 artículos. Fíjese de qué año es de promulgación. Porque dice 2002. Esa ley ya está derogada. Ah, ok.
Sí, se tiene que buscar otra ley que casi no le han dado difusión, que es la ley de atención integral, no, es la ley de reconocimiento de derechos integrales al adulto mayor, que se promulgó hace un año, Ah, ¿verdad? ok. Muy bien. Pero esta ley, ojo, es más fácil que ustedes escojan leyes vinculadas a la salud directamente. ¿Cómo van ustedes a identificar? Porque si se van a las otras leyes, es más difícil a personal de salud ubicarse. Yo trato en estos módulos de ubicar primero a la legislación en salud. ¿Y cómo van a identificar? Cuando el ente rector sea el Ministerio de Salud, ustedes están en una ley de legislación en salud. Si ya el ente rector es otra instancia, como la que mencionaba Douglas Arteaga de la ley de riesgos, la ley general de atención a riesgos en lugares de trabajo, es el Ministerio de Trabajo. Y esta ley de adultos mayores, estamos hablando de un sistema aparte, que no es el Ministerio de Salud quien se encarga de rectorizarlo. Entonces, busquemos, por ejemplo, la ley de salud mental, la ley de medicamentos, la ley del amor convertido en alimento para el fomento, protección, apoyo de lactancia materna, la ley Nacer con Cariño, la ley Creciendo Juntos. Hay una gran cantidad de leyes propias de la legislación en salud que son importantes tenerlas claras, el Código de Salud y varias, ¿verdad? Muy bien. Entonces, partiendo de ello, ustedes deben de tener claridad del nivel de apropiación que existe de los componentes de atención sanitaria, orgánico, garantista y componente mixto. Ahora, aquí va lo que les mencionaba. Hay una metodología. Usted cuenta el número de artículos que tiene la ley, excluye del conteo los primeros artículos del objetivo, ámbito de aplicación, procedimiento y las disposiciones finales. Y posteriormente usted comienza a leer los artículos y los clasifica. Si es de atención sanitaria, si es del componente orgánico o garantista. Si ninguno alcanza el 50% más uno, o sea, el 51%, digamos, entonces usted lo clasifica como de componente mixto. ¿Había otra intervención de parte de ustedes? Adelante. Adelante, Catherine Arévalo. Sí, yo solo quería mencionar que había buscado la ley de prevención y de control sobre el virus del VIH, provocada por el virus del VIH, que tenía 50 artículos. ¿De qué año es esa ley? Es del 22 de noviembre del 2002. Esa ya está derogada. Tiene que buscar la ley que está del 2017, ¿verdad? Que vino a derogar a esta ley. Fíjense que en los buscadores a veces te dan la ley anterior. Entonces, uno debe tener ese cuidado porque están, ¿verdad?, actualizando las leyes. Si gustas, para más adelante, Catherine, búscala esa ley, porque vamos a seguir necesitando ejemplos del respecto. Solo una duda. Dime. Es igual que cuando se hacen investigaciones sobre los artículos que tienen que tener como un mínimo de vigencia, por decirlo así, de 5 años o menor a 5 años de la publicación. Eso debería ser lo ideal en la legislación en salud, que los documentos de legislación en salud no tengan más de 5 años. Por desgracia, aquí tenemos documentos que ya llevan, bueno, solo el Código de Salud, ¿verdad? Fue promulgado en 1988. Imagínense ustedes, algunos de ustedes me imagino no habían nacido en esa época, ¿verdad? Entonces, es el reto que tenemos como sociedad salvadoreña, que se priorice en el tema de salud para que se cumpla con lo que estás planteando. Y yo estoy de acuerdo con eso, ¿verdad? No debe de pasar más de 5 años porque la realidad es cambiante por los avances tecnológicos y por el desarrollo que hay del conocimiento científico. Entonces, no debe de pasar de más de 5 años. Entonces, les mencionaba que
había... Yanira del Carmen, ¿quería participar antes de continuar? Sí, maestro, perdón. Había Adelante. buscado, había buscado la ley. Había buscado la ley para la prevención, control y atención de los pacientes con cáncer. Excelente, excelente. Esa es de recién promulgación. ¿De qué año? Sí, esa ley es del año, fue aprobada por la Asamblea Legislativa el 25 de marzo del 2021 Sí, y reciente. tiene 11 artículos debido a que como hacía referencia al cáncer, ¿verdad? Que cada Claro, año hay 185 casos nuevos de algún tipo de cáncer por 100.000 habitantes, equivale como a 34 casos nuevos por día, exacto. o 3 casos nuevos cada 2 horas. Entonces, Sí, eso es es una enorme el sumatoria impacto. de 12.500 a 13.500 nuevos pacientes al año. Entonces, es una de las principales causas de muerte en el país. Es lo que yo, Entonces, mire, esos herramientas, esos elementos que acaba de mencionar Yanira Galicia, es que el derecho sanitario es quien debe de tirarlo a discusión nacional para que se legisle en ese tema. Imagínese el nivel de impacto que tiene, ¿verdad? maestro, Los cánceres, ¿sí? sí, esa ley tiene un decreto, es el decreto 854. Y Toda el, ley, toda ley parte de un decreto legislativo, así es. ujú, ujú. Entonces ellos, me gusta lo que dicen porque tienen objetivos ya específicos planteados ellos. Ya lo vamos a discutir. Ese va a ser tu ley. Manténla ahí Ah, pendiente porque vamos a hacer un ejercicio de lo vaya. que estás planteando. Adelante, Gabriela Aparicio. Buenas tardes. Yo quería decir una ley que para mí es bien, bien importante para todos nosotros, es la ley de deberes y derechos de los pacientes y de los trabajadores, ¿verdad? De salud, que esa creo que tenemos que tenerla nosotros a la mano, si es posible sabernos la mayoría de artículos, porque es una de las que rige nuestro actuar también y los derechos de los pacientes, que hoy en día es algo bastante común. Excelente. Y fíjese que esta es una ley típica del componente garantista, ¿verdad? Tú resérvanos ahí porque vamos a hacer el siguiente ejercicio. Porque ahorita solo hemos visto los tipos de componentes, lo que les he presentado, ¿verdad? Y ya quedamos claros cómo ustedes los van a clasificar. Ahora, el maestro en gestión hospitalaria, a la hora de estudiar cada ley, ustedes deben de ubicarse en escenarios, ¿verdad? Y esto es lo que da el derecho sanitario. El escenario 1 son las condiciones y contextos previos a la creación de la ley. Es necesario identificar a los actores nacionales e internacionales claves que permitió al país discutir sobre ese tema. Las condiciones sanitarias, o sea, cómo era el abordaje epidemiológico previo a la ley, los recursos que el Estado le asignaba para atender esa problemática de salud y los tipos de atención que se contaban. El escenario 2 es el contexto para su aprobación, o sea, su promulgación. Aquí implica qué posiciones tuvieron cada grupo parlamentario, las particularidades del proceso de promulgación y las reacciones ante su vigencia. Y esto implica el impacto como la ley, el impacto que tiene en la realidad nacional la promulgación de dicha ley. El escenario 3 es conocer el contenido de la ley y su relación con otras leyes. Es un escenario estricto de la legislación sanitaria, la continuidad reglamentaria. Fíjense que no solo se trata de decir, esta ley tiene sus reglamentos, sino que ir a investigar si realmente está vigente y lo que dice el reglamento de esa ley para tener claro cuál es el contenido que está regulado en la ley y también si está relacionado a otras leyes. Y el escenario 4 es el análisis del impacto en la transformación institucional y el abordaje sanitario y presupuestario. O sea, ya una vez estando la ley, que ha mejorado ya con la promulgación de la ley. Estos escenarios son estrictamente del derecho sanitario y muy poco se ha desarrollado. Yo les dejo a ustedes, no va a haber como oportunidad en este módulo
de desarrollar un estudio de ese tipo para cada una de las leyes que ustedes han identificado, pero pueden resultar situaciones que a uno hasta le llama la atención. Imagínense lo que nos planteaba su compañera Galicia respecto a el impacto para el cáncer en el país, que si uno no está enterado, no sabe sobre que si no nos preparamos en estos años para esa realidad, va a haber una situación verdaderamente lamentable en el próximo quinquenio respecto a el impacto sanitario de los cánceres, no solamente en El Salvador, sino que a nivel mundial, porque se ha significado una circunstancia de bastante afectación para la salud del país. Ahora, yo les dije también que ustedes guardaran esas leyes porque vamos a hacer el siguiente ejercicio. Estamos hablando, no se vayan a meter a leyes no relacionadas a la salud porque les va a costar un poquito más y no estamos ante abogados, ¿ve? Estamos ante gerentes en salud. Pero con esta metodología ustedes van a poder identificar una ley, ¿verdad? Para que ustedes sepan leer una ley. Porque ustedes no me van a dejar mentir que al personal de salud le aburre el componente de las leyes y ya rápido se están durmiendo. Entonces yo trato de que sea de otra manera los enfoques a cómo se estudia tal cual la ley, como que si fueran abogados. Y lo primero que ustedes deben de buscar es el objeto de la ley. El objeto de la ley generalmente se ubica en el artículo 1 de cada una de las leyes. Ustedes no van a ponerse a leer los considerandos, no se van a poner a leer todos los nombres de los diputados que le dieron origen, sino que se van a ir a buscar el nombre de la ley y van a ir a buscar el artículo 1. El objeto implica para qué sirve la ley. Y yo les pido por favor que a la ley que ustedes escogieron me lean el objeto de la ley. Veamos quién quiere participar. Van a identificar el objeto de la ley leyendo el artículo 1. Adelante, Yanira Galicia. Sí, maestro. El decreto 854 de la Ley para la Prevención, Control y Atención de los Pacientes con Cáncer tiene como objeto, dice artículo 1, la presente ley tiene como objeto asegurar el acceso universal e integral de la persona con cáncer, estableciendo un marco normativo y operativo para la planificación, desarrollo y ejecución de políticas públicas, programas y acciones destinados a la prevención, detección y diagnóstico temprano, tratamiento oportuno, cuidados paliativos y rehabilitación del cáncer en cualquiera de sus manifestaciones, formas o denominaciones que propicie la reducción de la morbilidad y la mortalidad. Ese es el objeto. Mire, le respondió para qué sirve la ley. Ahí está bien amplio, ¿verdad? Imagínense todo lo que tenemos que estudiar en el ámbito de cáncer, porque nos está planteando para qué sirve la ley. Douglas Arteaga, nombre de la ley y para qué sirve. La ley de salud mental. El objeto es garantizar el desarrollo a la protección de la salud mental de las personas, desde su prevención, promoción, atención, restablecimiento y rehabilitación en las diferentes etapas de su desarrollo, asegurando un enfoque de derechos humanos. Ahí a usted le responde para qué sirve la ley de salud mental. Adelante, Sonia Patricia Martínez. Bueno, en mi caso, con la ley de medicamentos dice objeto, artículo 1, la presente ley tiene como objeto garantizar la institucionalidad que permita asegurar la accesibilidad, registro, calidad, disponibilidad, eficiencia y seguridad de los medicamentos y productos cosméticos para la población y propiciar el mejor precio para el usuario público y privado, así como su uso racional. Entonces, usted ya tiene claro para qué le sirve la ley de medicamentos. ¿Quién había escogido la ley de deberes y derechos de los pacientes y prestadores
de Servicios de Salud. Adelante. Yo la había escogido, maestro. Adelante, Gabriela. Ya le leo ahorita. ¿Para qué sirve esa ley? El objeto de la presente ley es regular y garantizar los derechos y deberes de los pacientes que soliciten o reciban servicios de salud, así como los prestadores de servicios en el ámbito público, privado y autónomo, incluyendo el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Entonces ahí le está planteando en el artículo 1 para qué sirve la ley. Entonces usted ya tiene claro, ¿verdad? Ya le dan un documento, usted lee el nombre del documento, el nombre de la ley y lee para qué sirve en el artículo 1, busca el objeto. Adelante, Nancy Landaverde. Buenas tardes, maestro y compañeros. Yo elegí la ley de crecer juntos porque yo trabajo con niños y dice el artículo como finalidad, la presente ley tiene por finalizar garantizar el ejercicio y disfrute pleno de los derechos de todo niño y niña y adolescente y facilitar el cumplimiento de sus deberes independientemente de su nacionalidad, cuyo efecto se establece en un sistema de protección integral de primera infancia, de niñez y adolescencia, con la participación de la familia, sociedad y el Estado sobre los derechos humanos vigentes en El Salvador, especialmente de la Convención sobre los Derechos del Niño. Excelente. Entonces usted ya tiene claro, ¿verdad? ¿Para qué sirve esa ley? ¿Verdad? De tal forma de que a la hora de plantear el documento, usted rápidamente como un gerente vio el nombre y busque el objeto para saber qué sirve. No vayan a bajar las manos tanto Catherine como Wendy como Ayagua, porque este ejercicio continúa y ustedes van a continuar desarrollándome el punto 2. ¿Cuál es el punto 2? No sé si ya miran la presentación. Sí, El ámbito de aplicación. Ustedes van a buscar a quién se les aplica la ley. Y generalmente está o en el artículo 1 y en el artículo 2. Usted ya vio para qué sirve la ley en el objeto. Y en el artículo 1 o generalmente en el artículo 2, usted busca a quién se le va a aplicar la ley. Veamos entonces. Conforme a lo que dijimos, Catherine Arévalo, ¿a quién se le aplica la ley que usted ha escogido? Yo escogí la ley de prevención y control de la infección provocada por el virus de inmunodeficiencia humana y se ¿De qué encuentra año? del 2017, usted me dijo. Excelente, excelente, excelente. Veamos, Entonces, ¿cuál es el ámbito de aplicación? en el artículo 2 se encuentra y menciona que estarán sujetos a la presente ley todas las instituciones públicas autónomas, incluido el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, así como las personas naturales y jurídicas privadas que ejercen acciones de prevención, promoción, protección y acción integrada relacionada a la infección por el virus de inmunodeficiencia humana, VIH. Ahí le queda claro entonces a quién se le va a aplicar la ley. Veamos, Wendy Comayagua. Ahorita, la ley es la Ley de Prevención y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células del 2020. Muy bien. Dice que el ámbito Fíjese de que esa ley ya está derogada y fue derogada por una recientemente, es casi igual, pero ya está derogada. Sin embargo, para efecto del ejercicio, ¿a quién se le aplica la ley? Pero busque la otra, igual como hizo Catherine Arévalo, que buscó la del 2017, usted tiene que buscar la del 2021. Adelante, Wendy. De acuerdo, maestro. Bye. Está en el artículo 2 y dice que la presente ley es de obligatorio cumplimiento a toda persona natural o jurídica, institución pública o privada que forme parte del Sistema Nacional Integrado de Salud, incluyendo el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, que realicen procedimientos o actividades relacionadas a la donación y trasplante de órganos, tejidos y células. Fíjense que ustedes no sé si han visto que en todo lo que han leído dice incluyendo el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, y fíjense que pasa eso porque en la ley del Seguro Social plantea uno de sus artículos que si la ley no lo menciona de manera expresa, el Seguro Social no va a cumplirla. Es una circunstancia que solo sucede en nuestro país y que llama la atención.
Excelente, Wendy Comayagua. Y usted ha identificado hacia quién va aplicada. Ustedes también vayan haciendo ese ejercicio en la ley que ustedes han escogido. Vamos a continuar y posteriormente usted debe de identificar en el numeral 3 el ente rector. El ente rector es aquel encargado, el responsable de cumplir la ley. Y ya dijimos que la legislación en salud, siempre el ente rector va a ser el Ministerio de Salud. Si en la ley que usted tiene, el Ministerio de Salud no es el ente rector, entonces usted ya está en una ley relacionada a la salud. Por ejemplo, la Ley General de Prevención de Riesgo en los Lugares de Trabajo. Por ejemplo, ahí de las que ustedes han mencionado ahora, hay una que es una ley relacionada, porque el ente rector no es el Ministerio de Salud. Usted lo va a buscar entre el artículo 3, 4 o 5. El ente rector de la presente ley o el encargado de desarrollar esta ley le va a decir, veamos quién quiere participar. Adelante, Catherine Arévalo. Según la ley que yo escogí, está en el artículo 3 que menciona que es el Ministerio de Salud que será el ente rector para efectos de la presente ley. Que es la ley de, recuérdame, de VIH, ¿verdad? Sí, la de VIH. De prevención y control a la infección provocada por el virus de inmunodeficiencia humana. Excelente. Adelante, Mayra Enríquez. Sí, maestro, yo busqué otra ley porque se acuerda que había buscado la del adulto. Sí. Bien, hoy busqué la ley de vacunación, ley de vacunas. La ley de vacunas, así es. Su actualización, y pude decir, rectificar que también decía el ámbito de aplicación y tomaba en cuenta el seguro social. Y lo que es la rectoría del programa está en el artículo 3, el Ministerio de Salud. Entonces usted ya está, tanto de lo que nos planteaba Catherine Arévalo como nos plantea Mayra Enríquez, que estamos frente a una ley que el ente rector es el Ministerio de Salud, por tanto, forma parte del cuerpo de la legislación en salud en El Salvador. Excelente. ¿Quién más quiere buscar su ente rector? Invito a los que no han participado. Adelante, Yanira Galicia. Sí, con respecto a la ley que había mencionado del ¿Cuál? cáncer. Recuérdame, porque la ley de cáncer, así es. Ajá, es la ley para la prevención, control y atención de los pacientes con cáncer. Sí. El ente rector en su artículo 4 dice que el ente rector en la aplicación, ejecución y seguimiento de la presente ley es el Ministerio de Salud. Excelente. Entonces, miren, ustedes ya están identificando, ¿verdad? Leyes de la legislación en salud en El Salvador, ¿verdad? ¿Alguien más? Avanzamos, porque es importante, aquí estamos dando el tips para que ustedes puedan leer una ley. Entonces, ustedes van a buscar en el numeral 4 instancias que dan origen. Esto se refiere si esta ley da origen a una instancia con nombre y apellido. Hay algunas leyes que no dan origen a ninguna instancia. Entonces, ustedes no van a entrar en ansiedad. Entonces, va a decir, esta ley no da origen a ninguna instancia. Pero hay otras leyes que sí dan origen. Esta, si usted ya debe de comenzar a leer la ley, ¿verdad? Y entre la parte superior y hasta la mitad es que va a encontrar si le da origen a alguna instancia. Dígame, por favor, el nombre, si es que la ley que usted ha escogido, de la instancia que le da origen a esa ley. No le puede dar origen al Ministerio de Salud, ¿verdad? Porque el Ministerio de Salud ya existe y es el ente rector, ¿verdad? Sino una nueva instancia que le da origen. Veámosla. Alguien que haya encontrado en la ley que escogió. Adelante, Sonia Martínez. Sí, ahí en la ley de medicamentos menciona que da origen a la Dirección Nacional de Medicamentos. Excelente. Usted entonces ya sabe que la ley de medicamentos le dio origen a la Dirección Nacional de Medicamentos. Excelente, excelente. ¿Y en qué artículo está, más o menos, para ubicarnos? Que menciona por primera vez a la Dirección Nacional de Medicamentos. Está en el artículo 3.
Bien inmediato, ¿verdad? Excelente, vaya. Eso rápidamente identificó a la instancia que le da origen. ¿Alguien más que quiera hacer el ejercicio identificando la instancia que le da origen? Adelante, Yanira Galicia. Sí, el artículo 7, el artículo 7 de la Ley de la Prevención y Control y Atención de Pacientes con Cáncer. Dice de que organizará con la Red Nacional de Atención del Cáncer. Muy bien. ¿Y quiénes van a conformar esa red? Esa red, diferentes niveles de atención. Dice, le voy a leer. Por favor. Dice, el ente rector en esta estrecha coordinación con los prestadores de servicios de salud que integran el Sistema Nacional Integrado de Salud con la capacidad instalada de cada uno, organizará la Red Nacional de Atención del Cáncer. En adelante, la red, en los diferentes niveles de atención, como la red que resuelva de manera eficiente la atención integral de personas en cualquier manifestación o forma de cáncer o disminución de cáncer. Y incluye allí también, ¿verdad? En el artículo 8, al Banco Nacional de Medicamentos e Insumos Oncológicos. Excelente, ahí vamos, ¿verdad? Usted ha identificado dos instancias que da origen a esa ley. La red de atención integral al cáncer, que está conformada por los establecimientos que tienen la capacidad, pero también va a haber un banco. Y hay otra instancia también, Yanira Galicia. Usted búsquela más despacio, pero ya usted ha logrado identificar que esa ley de cáncer da origen a instancias que antes de la ley no existían. Excelente. ¿Alguien más? Una pregunta difícil. Douglas Arteaga, tú habías identificado sí, maestro. La ley de salud mental. Salud mental. Pues eso es lo que estoy identificando, no tiene excelente, ninguna instancia, porque entonces, usted solo no va entra, directamente a la exacto. Si no da origen a ninguna instancia, usted por eso no va a estar ansioso, pero usted ya sabe que la ley de salud mental no le da origen a ninguna instancia. Así a mi criterio, estuve en su momento en esas discusiones, le hubiera dado origen a la Comisión Nacional de Salud Mental, pero en el país cada cosa que se hace a veces no resulta como debe, pero usted ya tiene claro que la ley de salud mental no le da origen a ninguna instancia. Excelente. Sí, maestro. Quería comentar algo, ¿sí? Sí, perdón, aunado a lo que usted menciona, sí es importante que hubiera dado origen a un ente, porque están introduciendo o mete todos un grupo de ministerios y acciones que pues son importantes para el desarrollo de la salud mental, porque hasta bienestar entra el ámbito militar, el ámbito laboral, educación, y entonces entran un montón de ministerios que pudieran haber creado una institución específica o un área específica. Entonces, esos son herramientas o elementos que el derecho sanitario podría estar estudiando y planteando a la sociedad política a la hora de actualizar dicha ley, ¿verdad? Imagínense ustedes la importancia, ¿verdad?, de conocer cada ámbito que está regulado. Después, el numeral 5 te plantea las prohibiciones y sanciones. Usted debe de buscar de la mitad para abajo de la ley si existen prohibiciones y si esas prohibiciones a qué tipo de sanciones da origen, ¿verdad? Como son a veces varias prohibiciones, usted solo me va a mencionar una de las prohibiciones que usted haya logrado identificar en la ley que le ha tocado desarrollar. Veamos, por ejemplo, adelante, Douglas Arteaga, una de las prohibiciones. Sí, dentro de las prohibiciones que tiene es, ya le digo, aplicar lo que dice específicamente, si se vulneran los derechos y deberes, aplicar lo establecido en el capítulo 8 y 9 y 10 de la Ley de Deberes y Derechos de Prestadores de Servicios de Salud. Entonces, esta ley, la de salud mental, te está relacionando con otra ley,
¿Se recuerdan que dijimos que en la legislación en salud no solamente es en los escenarios, que no solamente es de conocer la ley, el contenido de la ley, sino que también si se relaciona con otras leyes? Y en este caso, si tú querés conocer cuáles son las prohibiciones, debes de ir a revisar la otra ley, ¿verdad? Que en este caso es la ley de deberes y derechos de los pacientes y de los prestadores de servicios de salud y pacientes, que está vigente. Excelente. ¿Alguien más que pueda identificar prohibiciones y sanciones en la ley que escogió? Esta la debe de buscar de la mitad para abajo. Ahí usted va a ir viendo si hay alguna prohibición y sanción. Adelante, Mayra Enríquez. Sí, maestro, en la ley de vacunas dice las infracciones y sanciones. Excelente. En el caso de mencione una. Ajá. En el caso de funcionario o empleado público, negarse sin causa justificada a prestar el servicio. Muy bien. Y pone un punto y coma, dice entorpecer el buen funcionamiento del programa. Del programa de vacunas sería, ¿verdad? Así excelente. Es, sí, así excelente. Ese ya es una prohibición. Y la sanción, mire ahí la sanción, si la definen. Más adelante, hacia abajo. Permítame. Generalmente las sanciones son de carácter pecuniaria, ¿verdad? Son multas, sí. Artículo 27. Si en perjuicio de las acciones penales correspondientes los servidores públicos y los profesionales de la salud que incurran en las infracciones señaladas en el artículo anterior, serán sancionados de conformidad a lo establecido a la respectiva normativa de la institución a que pertenezca el presunto infractor o de la Junta de Vigilancia según corresponda. Entonces, mire, le da una facultad sancionatoria no solamente a la institución. Por eso, en el Ministerio de Salud, si el personal a cargo pierde vacunas, les toca pagarlo, porque así está definido en la institución, porque la ley de vacunas así lo plantea. Excelente. Adelante, Gabriela Aparicio. En la ley de deberes y derechos de los pacientes y los trabajadores dice que en el capítulo 8 están las infracciones y sanciones. Excelente. En la sección 1 están las infracciones, que dice que las infracciones de los pacientes. En el artículo 40 dice que cuando un paciente, su familia o representante realicen acciones que se consideren han vulnerado derechos, deberes y prohibiciones contenidas en esta ley y las normas internas de los establecimientos de salud, la autoridad del establecimiento prestador del servicio de salud informará verbalmente al paciente sobre la posible infracción y que se informará por escrito a la oficina tramitadora de denuncias para continuar con el proceso administrativo correspondiente. Muy bien, y ahí hasta nos mencionó la instancia que da origen, ¿ve? La ley de deberes y derechos de los pacientes, que es la oficina tramitadora de denuncias. Esta se encuentra en el Consejo Superior de Salud Pública. Entonces ustedes deben de tener claro que si hay infracción, hay una sanción y que la ley así lo plantea. Entonces usted ya va a ir viendo cómo es el contenido de cada una de las leyes y los procedimientos. En la actualidad, la mayoría de leyes ya tienen que ir a la ley de procedimientos administrativos, cumplir los plazos. En algún trabajo de ustedes mencionaron la ley de procedimientos administrativos, ustedes lo deben de conocer. Es muy importante ese comentario. Y si da origen a reglamento, no se trata que usted va a decir, porque generalmente al final de la ley, los últimos artículos plantea, esta ley va a dar origen a reglamento y tienen 60 días o tiene 180 días para elaborarlo, pero en la práctica no se va a investigar si se ha elaborado o no el reglamento. Usted tiene que ir a investigar si hay reglamento o no promulgado y también estudiar su contenido. Imagínense la ley de medicamentos que promulga 5 reglamentos, es bastante. Entonces, no solo se trata de decir, sí, la ley de medicamentos tiene reglamentos, porque así dice uno de los últimos artículos, sino que también ir a investigar si existe. De esta forma, también ustedes deben de saber que para los instrumentos técnicos jurídicos se aplica ya no buscar anteriormente los 7 puntos,
sino que usted solamente ubica los 5 puntos, ¿verdad? Con la misma mecánica. Tienen que ir a buscar un instrumento técnico jurídico y dar seguimiento a los 5 elementos similares como les planteé para las leyes, de tal forma de garantizar que usted sabe del contenido del documento regulatorio que usted tiene en sus manos. Aquí es importante que ustedes investiguen si los documentos que van a discutir no se encuentran derogados. Y eso implica a veces que en los buscadores de internet primero están los derogados, porque son los que más se han consultado históricamente. Entonces usted tiene que hacer un mayor esfuerzo para identificarlos, aquellos que no están derogados. Para el caso de los instrumentos técnicos jurídicos es fácil, porque los que están en esta dirección electrónica son los que están vigentes. Entonces yo aquí, usted solamente ponga ese enlace y ya va a poder encontrar todos los instrumentos técnicos jurídicos vigentes. De igual manera, en el Seguro Social hay un enlace, ¿verdad? Pero para efecto de ejercicio, busquen ustedes este enlace y ahí van a tener todo lo que vimos en la pirámide, las normas técnicas sanitarias, los guías clínicas, los lineamientos técnicos, etcétera, etcétera. De tal forma de que usted pueda estar conocedor del contenido de algunos temas que usted considera relevantes dentro de su ámbito profesional. Todo esto con el objeto que ustedes sepan que estamos frente a conceptos complementarios, tanto del derecho sanitario como la legislación en salud te permite el cumplimiento del derecho humano a la salud. Yo ya les mencionaba que en aquellas sociedades donde hay muy poco desarrollo conceptual del derecho sanitario, así hay muy poco posibilidad de mantener actualizado. Y ya nos mencionaba, si no me equivoco, bueno, una compañera de ustedes, los tiempos de vigencia, ¿verdad? Entonces esperaríamos que una ley no tenga más de 5 años de vigencia, porque si no es necesario actualizarla. Los instrumentos técnicos jurídicos van de 3 a 5 años la vigencia, ¿verdad? Porque de lo contrario van cambiando las realidades y ya no hay un nivel de reflejo de los avances que se hayan tenido o de los cambios institucionales, de tal forma de que siempre sirvan los documentos legales para resolver problemáticas que se presenten. Para finalizar, es importante que ustedes sepan que existen 2 conceptos doctrinales de la salud: la fragmentación y la segmentación. No sé si esto lo vieron ustedes en otros módulos. ¿Me lo confirman? Con usted lo habíamos visto en otro módulo. Muy bien. Entonces ahí es importante mencionarlo, de que hay un nivel de fragmentación cuando hay una coexistencia de muchas unidades o entidades no integradas en una red de servicios de salud. Entonces se debe de tener claro de que hay establecimientos que no colaboran de manera coordinada, y sino que se ignoran o compiten en la prestación de servicios de salud. Hay múltiples agentes operados sin integración que impide la estandarización de los contenidos, la calidad y el costo de la provisión de servicios de salud, o que generan incrementos en los costos de transacción y una asignación ineficiente de los recursos del sistema. Acá el ejemplo más clásico, bueno, hay una colega, hay una compañera de ustedes que está trabajando en el Hospital Nacional de la Mujer. Yo le pregunto si en la actualidad todavía cuando llegan las pacientes al parto, les vuelven a hacer el tipeo sanguíneo. Sí, fíjese, doctor, que a pesar de que tenemos ya el sistema electrónico, ¿verdad?, de expediente, solo no funciona internamente. O sea, no puedo yo consultar todavía los exámenes que le han realizado en el 1er o 2º nivel. Sí.
Sí. Entonces, si no me lo mandan impreso, yo sobre todo en una paciente que no tiene tipeo sanguíneo o que trae uno como RH negativo, se vuelve a enviar en el hospital. Entonces, ese es el ejemplo más clásico de la fragmentación del sistema de salud en El Salvador. Porque eso, aunque parezca, pero es lo más evidente, ¿ve? Hay otro que es necesario discutirlo a mayor profundidad. Aunque el costo sea ínfimo, pero imagínense ustedes a una paciente embarazada estarle haciendo el tipeo sanguíneo que ya se le hizo en un establecimiento cuando se inscribió a su control de embarazo, volvérselo a hacer otra vez, es que una dependencia no tiene la comunicación o no confía en la calidad de otro establecimiento de su misma institución. Y eso te genera costos gerenciales que a la larga del año te impactan. Esos recursos que pudiste haber utilizado para otra necesidad, lo estás utilizando para algo que es innecesario. Pero en el país, miren, más en el ámbito hospitalario, se dan como los espacios son tan pocos y limitados, vea, hasta hay peleas por una sala, por un espacio entre departamentos. Entonces es producto de esa visión de fragmentación que está presente no solo aquí en El Salvador, sino que también en todo, en varios de los sistemas de salud a nivel mundial. Ahora, la segmentación es un subsistema con distintas modalidades de financiamiento, afiliación y provisión, cada uno de ellos especializado en diferentes estratos de la población, de acuerdo a su inserción laboral, a su nivel de ingreso, a su capacidad de pago y clase social. Entonces, aquí lo que sucede, el ejemplo más claro de esto es el Seguro Social y el Ministerio de Salud. Hay derechohabientes que solo pueden consultar en el Seguro Social, ¿verdad? Pero hay personas que no son derechohabientes que no pueden consultar en el seguro. Esto lo que hace es que haya un nivel diferenciado de atención y que es más visible, por ejemplo, en los usuarios del ISBM que tienen mayor presupuesto respecto a los usuarios del Ministerio de Salud y que ocasiona pues que existan o coexistan una o varias entidades públicas, el Seguro Social y diferentes aseguradoras y proveedores privados para que compiten, ¿verdad? Y esa competencia o las limitantes que ponen para la prestación de servicios afecta a la ciudadanía en general. En las áreas centroamericanas hay grandes avances para superar la segmentación, principalmente en Costa Rica, donde la Caja Costarricense del Seguro Social es el único ente público encargado de la atención y prestación de servicios de salud. Y esto, en teoría, tiene que dar una mayor democratización al financiamiento y a la atención con calidad y continuidad a la ciudadanía que busca los servicios de salud. Entonces, tanto la fragmentación como la segmentación ocasionan implicaciones a la legislación en salud. Porque aquí podemos yo haberlos convencido de la importancia del principio de legalidad, de la importancia que ustedes conozcan la legislación en salud, de la importancia que ustedes conozcan los instrumentos técnicos jurídicos, pero en la práctica hay unos marcos regulatorios para el Seguro Social y un marco regulatorio para el ministerio. Y que a veces esquemas de tratamiento diferentes. Y en El Salvador, imagínense ustedes una persona que ha estado en un tratamiento en el Seguro Social y que por desgracia pierde su seguro y ya le toca el seguimiento en el Ministerio de Salud, resulte que es un esquema de tratamiento diferente, afecta a la persona. Pero de igual forma hay diferentes instancias que promulgan sus respectivos instrumentos técnicos jurídicos. El reto que tiene el Seguro Social, por ejemplo, es que no se contravengan a los instrumentos técnicos jurídicos promulgados por el MinSal, pero pueden haber variedad en cuanto a su aplicabilidad. De igual forma, ante el proceso de judicialización de la salud que vimos en
la videoconferencia, perdón, en el foro sincrónico 2, aquí vimos que cada vez más las controversias van a estar siendo deslindadas a nivel judicial. Y en muchas ocasiones el personal de salud se encuentra solo y la institución no lo apoya, se encuentra cada quien defendiéndose de manera individual y asumiendo los costos de la defensa del abogado, y no hay un respaldo institucional cuando se dan este tipo de procesos judiciales. De tal forma que es necesario comenzar a discutir, no solo a nivel gremial, sino que también como profesionales, como gerentes, qué posición va a haber respecto a la judicialización de la salud en El Salvador. Ya mencionaba las posibles inequidades en la atención sanitaria pública que pueda generar el hecho de existir documentos regulatorios para diferentes instituciones y a la contradicción de la aplicabilidad legal que quede en manos de terceros. Por ejemplo, cuando la Corte de Cuentas te está determinando ciertos procedimientos que son propios del área sanitaria, o peor aún, que el Ministerio de Hacienda te determine las prioridades presupuestarias en cuanto, por ejemplo, a financiar el tamizaje neonatal, ¿verdad? O que el sistema judicial, a través de la judicialización, te esté definiendo el tratamiento para pacientes con determinadas enfermedades, que en lugar de favorecerles, hasta puede afectarle la posibilidad a largo plazo, como sucedió en el caso de los pacientes hemofílicos en El Salvador. Son aspectos complejos que necesitamos estar claros, que en la medida que no se supere la fragmentación y la segmentación, son una realidad en El Salvador. De esta manera, hemos tratado pues de darle las herramientas conceptuales y una aproximación al desarrollo del derecho sanitario y la legislación en salud. Vamos a tratar que ustedes continúen haciendo ejercicios, pero escojan las leyes que a ustedes más le traigan dependiendo de su área, y van a ver lo interesante que es conocer sobre la realidad sanitaria a partir de la legislación vigente. No sé si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario, o ha sido todo muy rápido y hemos quedado así en shock. ¿Qué opinan? Adelante, Sonia Martínez. Con respecto a lo último que usted mencionó sobre los pacientes, sobre todo de bienestar magisterial, en el hospital más o menos hace unos 2 o 3 años inició el funcionamiento del convenio con el bienestar magisterial, y la sorpresa fue que muchas pacientes, porque la mayor parte de pacientes que se están viendo, quizás en un 50%, podría decirlo un poquito más, son oncológicas. Pero estas pacientes ya eran pacientes del hospital, ¿verdad? Porque no había una gama tan amplia, por decirlo así, de ginecólogos, oncólogos, que atendieran pacientes de bienestar magisterial. Entonces, estas pacientes a veces están en el Ministerio de Salud, reciben atención de bienestar magisterial, entonces, o llegan al hospital y tienen algún problema con sus papeles de bienestar magisterial, igual pasan la consulta como pacientes del Ministerio de Salud, ¿verdad? Entonces, en ese caso yo sí veo que ellos tienen como una mayor amplitud, por decirlo así, porque el ministerio al final uno no les pide de requisito que no sean asegurados, que no sean de bienestar. O muchas pacientes cuando ya se van a ir de alta del hospital dicen, no, yo necesito una incapacidad para el seguro social porque estoy asegurada, ¿verdad? Entonces llama la atención que sí no hay esa restricción, y al final damos atención a pacientes de bienestar magisterial y del seguro también. Y eso dentro de la segmentación, perdón, afecta el financiamiento del sistema, porque si el profesor le están descontando del ISBM y asiste a un establecimiento del MinSal, el ISBM debería de asignar fondos por esa atención, ¿verdad? Entonces, esas transferencias en muchas ocasiones no funcionan, y el que sale afectado es el mayor prestador de servicios de salud, el MinSal.
porque los recursos se van asignando a toda la persona, ¿verdad? Pero si alguien que no es derechohabiente quiere ir al Seguro Social, no puede. Pero si alguien que es profesor quiere acceder a los derechos del ISBM, no puede. Eso es la segmentación. Entonces, lo ideal es dar un paso más hacia la creación de un sistema único de salud, como ya pasa en Costa Rica, para evitar esos costes diferenciados y garantizar un financiamiento oportuno de, el sistema y que hayan realmente recursos, que haya más contratación de personal, porque no se está dividido. Pero eso es un criterio que es necesario continuarlo discutiendo en el país. Es un gran reto. No sé si les quedó claro la metodología para la lectura de los documentos legales. Ciertamente yo les voy a compartir este video y les voy a compartir también les voy a compartir la presentación para que ustedes puedan repasar con más detalle el seguimiento, ¿verdad? No sé si hay algún comentario. Sí, doctor, quizás agradecerle por el hecho ¿Sí? de que la metodología que creo que se planteó esta tarde nos ayudó bastante. Bueno, personalmente me ayudó a comprender más a detalle una ley y leerla relativamente, porque le llama a eso, a leer y buscar los ítems específicos y le sirve a uno como para tener ese parámetro como gestor de conocer toda la normativa y los ítems que tenemos que identificar, ¿verdad? Así es, y fíjese el gran reto que tiene el gerente, ¿verdad? Para estar utilizando metodologías que le faciliten el desarrollo de este punto es clave, ¿verdad? Para garantizarle un nivel de seguimiento, un nivel de optimización del tiempo, y en el ámbito del aspecto legal es determinante este punto, porque en muchas ocasiones son tantas los requerimientos y a veces hay poco tiempo como para desarrollar una comprensión o un estudio a profundidad de determinada ley, pero usted sí ya va a saber cuáles son los puntos claves que no se le pueden escapar para la hora de enfrentar una realidad. Por supuesto, después se busca el apoyo técnico pertinente, pero usted ya tiene un conocimiento general a lo que se refiere. No solamente de las leyes, sino que también yo los invito a que hagan el ejercicio en los instrumentos técnicos jurídicos, porque a veces son muy cargados del componente técnico y ustedes deben de conocer una generalidad con una lectura rápida. Es así entonces que estaríamos finalizando. Yo les quería hacer una invitación posterior. Permítanme, vamos a finalizar de esta manera. Agradecerles. Les voy a hacer algunos recordatorios posteriormente.